¿Ok? Vamos a continuar. Fallas técnicas, pero continuamos con todo gusto, con todo nuestro amor. Vamos a continuar, vamos a abrir aquí. Bueno, entonces nos quedamos en que estábamos hablando del rey Oseas. No confundamos. Con tanta presión, el rey Oseas, sin pedir instrucción profética, hizo una tontería, una alianza con Egipto, pero fue contraproducente y eso fue el detonador, porque cuando los de Asiria se enteraron, lo pusieron en prisión y se llevaron a todas las tribus al exilio. Fíjense nada más qué forma de pagar por una tontería de un rey. Ujú. Dice, los pocos que quedaron en Israel y Efraín se casaron con asirios que mandaron de allá y ellos son los llamados samaritanos. Por eso los israelitas no los querían para nada. Aquí volvemos a tener el mapa de la cautividad. Acuérdense, toda esta línea morada es las personas que se fueron desde Israel, Efraín o Samaria hacia Asiria. No vamos a tomar en cuenta ahorita la línea verde porque esa es la deportación a Babilonia. Y esta línea anaranjada es de los que se fueron de Asiria para Israel y se volvieron los samaritanos. Muy bien, vamos a continuar. Dice en Segunda de Reyes 17, en el 9º año de Oseas, el rey Oseas, Asiria capturó Samaria y fueron deportados los israelitas. Los pusieron en Alá, en Arbor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Ya les enseñé en el mapa dónde quedaban los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Yud-Hel-Vajei, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. Fíjense qué difícil fue sacarlos de la tierra de Egipto. Cuántas plagas y cuántas objeciones, cuántas barreras. ¿Para qué? Porque, de debajo de la mano del faraón rey de Egipto, ¿y para qué? Para que ellos adoraran a dioses ajenos. Qué tristeza. Ok, vamos a continuar. Dice, en Segunda de Reyes 17, hasta que Yud-Hel-Vajei quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas. Dijo, yo los quitaré de delante de mi rostro. Acuérdense, el Padre Todopoderoso sí manda juicio, sí manda juicio y castigo por desobediencia, pero también sigue siendo misericordioso. Y ahorita vamos a ver en qué consiste su misericordia. Bueno, este mapa ya lo habíamos visto. Ahora dice, por otro lado, ahora vamos a ver el otro lado, o sea, la parte de Judá. ¿Qué está pasando allá? Vamos a poner atención aquí a Amasías, este rey Amasías, que sigue siendo de la dinastía de David, o sea que son de los que supuestamente deben de ser buenos, aunque sí fueron buenos, pero no del todo. Amasías, hijo de Joás, Joás también fue bueno, hizo lo recto ante los ojos de Adonai, aunque no como David su padre. ¿Por qué? Porque hizo, como hizo su padre, hizo todas las cosas que había hecho Joás su padre, aunque los lugares altos no fueron quitados. Siempre les faltaban esos lugares altos. La gente estaba tan acostumbrada a esos altares que hacían donde prendían incienso y hacían sacrificios, pero ¿cuál era el problema? No estaban los levitas ahí y Dios les dijo que cuando iban a hacer sacrificio tenían que estar los levitas al mando de todo eso y ese fue un grave error. Bueno, vamos a localizar a estos reyes en esta gráfica que tenemos aquí. Y estos son, aquí están, acuérdense de la reina Atalía, que ella se hizo reina sola.
Después vino un rey bueno, Joás, que fue el niño ese que rescataron después de que Atalía mandó matar a todos sus hijos, nietos, todo, todo, todo varón. Y una tía agarró al bebito y lo criaron en el templo hasta los 7 años. Después Joás tuvo al rey Amasías, que también fue bueno. Acuérdense que todos los que están de color verde fueron buenos. Y después siguió su hijo Azarías y después su hijo Jotam. Mucho cuidado aquí, porque aquí viene un rey malo, este Acaz. Pero, ¿qué creen? Durante el rey Acaz, durante este rey Acaz malo, que hizo tantas cosas malas, aún poner a un hijo en el fuego, sacrificado. Este rey Acaz recibió la profecía de la venida del Mesías, del futuro Salvador. Emanuel, así le dijo el profeta Isaías. Pero claro que no entendió nada de lo que se estaba refiriendo ahí. Ok, vamos a continuar. Dice, Amasías, a este ratón no quiere ayudarme. Bueno, dice, Amasías, ¿se acuerdan? Hijo de Joás. Azarías, que también se llamaba Usías, y Jotam, todos esos fueron buenos. Los tres aceptaron que el pueblo siguiera con idolatrías similares. ¿Cuál era? Adorar en los lugares altos. Y sí, aquí vemos que el pecado se paga. Fueron buenos, pero a medias, porque permitieron los lugares altos. El pecado se paga. ¿Qué pasó con Amasías? Me equivoqué, ay, perdón. Amasías es asesinado. Su hijo, Azarías, que le siguió, fue leproso, porque ¿qué creen? Que se metió al templo a querer hacer las funciones de un sacerdote y recibió lepra. Y después siguió Jotam, que tuvo que vivir en constantes peleas contra Asiria y contra Israel Efraín. Imagínense, pelear contra su propia sangre. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Dice, después de décadas con reyes más o menos buenos en Judá, llegó Acaz e hizo lo malo ante Adonai y sacrificó a uno de sus hijos en el fuego. Judá va siguiendo los mismos pasos que sus hermanos del norte. Y esto está en Segunda de Reyes 16. O sea que, aunque se les dio más oportunidad, más años para arrepentirse, no se van a arrepentir. Desgraciadamente, van a continuar con lo mismo. Ujú. Y aquí tenemos otra vez la gráfica esta para poder ver a estos reyes. Joás fue el niño que creció, a los 7 años lo hicieron rey, le siguió Amasías, luego Azarías, Jotam, que ellos fueron más o menos buenos, y luego viene Acaz. Y hasta aquí nos vamos a quedar en esta clase con Acaz. ¿Ok? Bueno, pero vamos a ver qué pasó con Acaz. Dice, en Segunda de Reyes 16, durante el reinado del rey Acaz de Judá sucedió algo tremendo, tremendo. Vamos a ver qué pasó. El rey de Israel, Efraín, se alió con Siria. ¿Dónde queda Siria? Arriba en el norte, para vencer a Judá. Imagínense, en contra de sus propios hermanos. Se puso con gentiles como Siria para vencer a Judá, o sea, Israel Efraín. Pero tenemos una intervención maravillosa de nuestro Padre, donde Él le dice al rey Acaz, no te preocupes, no te preocupes, Acaz.
Esto nunca va a suceder. Primero está mi promesa y le da una señal. Ujú. Aquí tenemos el mapa. Aquí está Israel Efraín. Acá arriba queda Siria, acá arriba. Y ellos dos estaban peleando en contra de Judá. ¿Por qué una señal? ¿Por qué una señal? ¿Y por qué al rey Acaz? Dios le dijo, yo te garantizo que ellos, ¿quiénes son ellos? Ujú. Los de Siria y los de Israel Efraín no te van a vencer. Le recordó la promesa de la dinastía de David en 2 de Samuel 7:12 a 16. Y le enfatizó la señal en Isaías 7:14. ¿Cuál señal? ¿Cuál señal enfatizó? Nacerá un hijo de una virgen y su nombre será Emmanuel. ¿Pero acaso el rey Acaz percibió la relación entre la profecía del nacimiento virginal de un hijo y y la invasión de Judá? Claro que no, claro que no. Vamos a leer lo que se le dijo a este Acaz en Isaías. Vámonos a Isaías 7. ¿Listos? Isaías 7. Dice, bueno, les voy a dar tantito tiempo porque si no han encontrado Isaías. Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam. ¿Se acuerdan que hemos visto en la gráfica que Acaz era el hijo de Jotam? Que vienen de Joás, el niño que fue salvado cuando tenía un añito, ¿ok? De ahí viene. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías. A Usías también se le llama Azarías, rey de Judá. Estamos en el reino de Judá. Que Resín, rey de Siria, acuérdense que Siria y los de Israel, Efraín, se unieron para ir en contra de los de Judá. Y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel. Peca, acuérdense que es un rey que lo hemos visto en la gráfica. Subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. O sea, se han juntado, se han aliado Siria y Efraín. Y se les estremeció el corazón. ¿A quiénes? Ajá, a los de Jerusalén se les estremeció el corazón. Y el corazón del pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Entonces le dijo a Isaías que saliera a encontrarse con Acaz. ¿Para qué? Y dile, guarda y repósate, Acaz, repósate. No temas ni se turbe vuestro corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. ¿Cuáles cabos de tizón? Siria y Israel Efraín. Esos dos que vienen en contra de Jerusalén. Por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. He acordado maligno consejo contra ti, el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y atemoricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Adonai el Señor dice, fíjate bien acá lo que dice el Señor. Fíjate bien, a través del profeta Isaías. Por tanto,
Adonai el Señor dice así: no subsistirá ni será, no pasará eso. No te preocupes, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Mm, Dentro de 65 años, cuando está hablando aquí Isaías, faltaban para que Samaria, Israel, Efraín, se fuera a Asiria. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Y vosotros no, si vosotros no creyeres, de cierto no permaneceréis. Habló también Adonai a Acaz diciendo: pide para ti una señal a Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo de lo profundo o de arriba de lo alto. ¿Pero qué respondió Acaz? No, no quiero ninguna señal. Él respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Adonai. Y dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. 14. Aquí viene la profecía dada a Acaz, un rey malo, un rey que echó a un hijo al fuego. ¿Cómo son los caminos del Señor? Nosotros no los entendemos, pero Él sí. 14. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Desde el punto de vista espiritual, en esta historia estamos empezando una nueva era. El juicio de Dios siempre viene acompañado de misericordia inmerecida. Siempre. ¿Cuál va a ser la misericordia? Ahorita la vamos a ver. Podemos pensar que esto ha sido un verdadero fracaso, que los propósitos de Dios de establecer su reino puro aquí en la tierra ha sido en vano. ¿Por qué? Por todo lo que hemos visto en estas historias, desde las historias de los jueces, todo lo que ha sucedido en Segunda de Reyes. Parece que todo es un fracaso, pero es aquí, en Segunda de Reyes, donde el futuro se empieza a vislumbrar. Este exilio, este exilio de los de Israel y Efraín será para dar vida a un mundo muerto. Aquí debe decir aún, debe haber una separación. Este exilio será para dar vida a un mundo muerto. La mayoría de las profecías acerca de nuestro Mesías y el mundo venidero fueron escritas en el periodo de Segunda de Reyes. ¿Qué les parece? Con tanta idolatría, con tanta ausencia del Padre Todopoderoso. Ahí, en ese tiempo, en ese periodo fueron dadas la mayoría de las profecías. Hay una gran esperanza para los gentiles, pero ¿acaso nosotros nos debemos de jactar? No, no, no. Vamos a leer Romanos 11:7 para ver qué nos dice Pablo, si debemos de jactarnos o no. Vámonos a Romanos 11:7. Les recomiendo muchísimo este texto y tenemos que entenderlo muy bien lo que significa. Romanos capítulo 11, versículo 7, hasta donde termina el capítulo. Hay que entenderlo muy bien, porque este exilio lleva a lo que el Padre Todopoderoso ha insistido una y otra vez en su palabra, que Él volverá a llamar a su pueblo, a
todos aquellos que pertenecen a su, a su pueblo, a su corazón, y los llamará y vendremos a Él. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Si Él fue enviado a los judíos, a los israelitas, y nosotros somos gentiles. Aquí Pablo lo explica muy bien. Dice, empezando en el versículo 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Parece que no alcanzaron nada. En todos estos capítulos que llevamos, parece que no llegaron a nada bueno. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. O sea, les está hablando ahí a los gentiles que han aceptado a Yeshua como su Salvador. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes fueron endurecidos? Los israelitas, que todavía no les ha sido quitado el velo. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. O sea, les dio un espíritu así como que están así como que medio que no pueden entender bien las cosas y que no pueden captar cosas que nosotros ya podemos captar, que podemos entender perfectamente bien para comprender sus caminos. Como está escrito, versículo 8, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy todavía faltan muchísimos israelitas para que vean lo que nosotros ya hemos podido ver. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en una red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. O sea, David está diciendo, han caído en una trampa, en un tropezadero. Pero nosotros nos debemos de jactar acerca de eso. No, 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 no. Pablo dice que no. 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, gracias a su transgresión, vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y hay muchos israelitas que dicen, ¿y toda esa gente que anda haciendo ahí celebrando el sábado? ¿Y qué anda haciendo toda esa gente con la kippah? ¿Y qué anda haciendo toda esa gente ahí con el talí? Y sí sienten celos porque dicen, pues ¿por qué? Si nosotros somos los que recibimos la Torah. Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. O sea, gracias a que ellos tropezaron, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver al Mesías resucitado con la esperanza de que nosotros recibiremos un cuerpo regenerado y con la esperanza de vivir eternamente con Él. Ellos todavía no lo pueden ver. Versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. 14. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, o sea, dice Pablo, si, si al ver ellos que tantas personas se han convertido a Cristo, a Yeshua, y yo les pueda provocar a ellos a celos, qué padre sería, dice Pablo. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante.
Y si la raíz es santa, también son las ramas. Las ramas que vienen de la raíz santa. Y acuérdense que esa raíz santa es Yeshua. 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, o sea, esos dos árboles, uno que es el verdadero y otro es el silvestre. Y el silvestre, algunas ramas fueron injertadas en el olivo verde, y está recibiendo la savia del olivo verde, del olivo bueno. Dice 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Cuál es la rica savia? Toda la comida que recibimos a través de su palabra. Ah, una rica savia. 18, no te jactes contra las ramas. No te envanezcas, no te pongas altanero contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. 19, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, no te pongas altanero, no te jactes, no te ensoberbezcas, más bien teme. 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Aquí tenemos el olivo bueno. Pero dice Pablo que algunas de las ramas fueron caídas. Y aquí tenemos el olivo silvestre. El olivo silvestre, nosotros. Y Él, en su gracia, en su bondad, en su misericordia, nos ha permitido tomar de la savia del olivo bueno. Y ha permitido que algunas de las ramas del olivo silvestre sean injertadas en el lugar donde estaban las ramas que fueron caídas. Otra. Acá está otro espacio. En este lugar donde estaban caídas. Significa esto, que nosotros podemos tener oportunidad de pertenecer al olivo verde. Y de tomar de su savia. De Yeshua. ¿Qué pasa con estas ramas caídas? ¿Ya no tienen oportunidad?
Y nosotros podemos jactarnos de ellos y decir, ja, 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 ustedes no quedaron en el árbol. Claro que no. Dice la palabra de Dios aquí con Pablo, que ellos pueden volver a ser injertados, que el Padre en su bondad les va a permitir volver a ser injertados en el olivo donde pertenecían. Ese es el plan perfecto de Dios para la humanidad, siendo siempre misericordioso, aunque hayamos pecado. Si nos arrepentimos y regresamos a Él, totalmente regresar a Él, Él nos acepta y nosotros podemos estar injertados en el olivo verde, chupando de la savia deliciosa de Yeshua. Bueno, vamos a continuar. Hasta ahora los mensajes proféticos fueron de advertencia y exhortación. Ahora hay un cambio anunciando un Mesías futuro y un glorioso reino con el Mesías, que es lo que estamos esperando. Él va a utilizar este fracaso. ¿Cuál fracaso? Todo lo que hemos visto en Segunda de Reyes. Fracaso tras fracaso. Para traer vida. ¿Cuál vida? Esta ida al exilio va a provocar un anhelo de regresar a Él, al Todopoderoso. Va a traer vida, va a traer gozo, luz y verdad. ¿Cuándo? Cuando el remanente sea atraído otra vez. Dice, el foco ya no va a ser solo la tierra de Israel, prometida a Abraham, sino la semilla heredada. ¿Cuál es la semilla heredada? ¿Cuál es la semilla heredada? Pablo lo explica muy bien. Vamos a ver esto. Esta semilla heredada, vamos a ver quién es. Primero vamos a Génesis 12:1. Génesis 12:1. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Dice, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Te engrandeceré. 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti la simiente, todas las familias de la tierra. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo lo explica Pablo? Vámonos a Gálatas 3:29. En Gálatas 3:29, Pablo lo explica. ¿Qué significa eso? Dice Pablo, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿De cuál simiente se estaba refiriendo aquí en Génesis 12:1-3? La simiente es Yeshua. Y dice Pablo, si vosotros sois de Cristo, de Yeshua, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Herederos de qué? De la vida eterna, de un cuerpo regenerado,
de poder estar viviendo con el Padre Todopoderoso por toda la eternidad. En Segunda de Reyes 13:12, recordemos la historia de la clase anterior. ¿Cuál fue? El hombre muerto que toca los huesos del profeta Elías. Aquí vemos al profeta Elías, aquí está muerto. Aquí están unos que traen un muertito y no hayan qué hacer porque aquí viene ya persiguiéndolos todas estas gente armadas que vienen detrás de ellos y que para correr pues no, no pueden correr con el muertito. Lo que más se les ocurre, lo que mejor se les ocurre es ir a poner al muertito ahí junto con los restos de Elías y él resucita. Imagínense si eso sucede con los restos de Elías. Imagínense la resurrección de Yeshua. Podemos concluir a través de estas historias que la desobediencia conduce a la muerte. Ujú, sí, estamos seguros de eso. ¿Qué pasa cuando la obediencia nos lleva a la muerte? Como sucedió con nuestro Redentor. Él fue obediente en todo. Fue obediente en todo. Y llegó a la muerte. ¿Qué pasa? Como con lo que pasó con nuestro Redentor. Vamos a ver qué dice Filipenses 2, 5, 11. Filipenses 2, 5, 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces, aquí dice la pregunta, ¿qué pasa cuando la obediencia como la de Yeshua nos lleva a la muerte, como sucedió con nuestro Redentor? Ujú. ¿Qué pasa? El Padre nos recompensará. Finalmente, vamos a ver Romanos 6:4. Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva a través del bautismo. Que en el bautismo es donde dejamos caer todo lo antiguo, lo malo, todo el pecado, todas las malas acciones y volvemos a la nueva vida. ¿Ok? Este es el final de los capítulos desde el 14 hasta el 16. Resumidos,
pero podemos llegar a ver cómo Dios utilizó a estos reyes corruptos y malos para ahí entretejer sus profecías de nuestro Redentor. Vamos a orar para despedirnos y ahorita podemos hablar. Gracias te damos, Señor, porque podemos ver claramente que tus caminos no son nuestros caminos y a veces nos parecen cosas difíciles de entender, pero tú eres el Todopoderoso y todo lo que haces es porque eres misericordioso y has sido misericordioso con todos los que te han vituperado, que te han golpeado, los que te han maltratado. Y aún así tú sigues siendo bueno, como lo vimos en la película de Oseas, Señor. Que tú insistes con esa prostituta y con esa adúltera para que ella se dé cuenta que tú verdaderamente la amas y ella quiera volver a ti. Gracias, Padre, por ser quien eres, por tu fidelidad, porque nosotros podemos estar seguros de que lo que tú prometes lo cumplirás. Llévanos con bien esta semana, protégenos de todo mal y gracias por todo lo que nos das, sobre todo tus conocimientos. En el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Ok, vamos a ver si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún ejemplo. Gracias, Anita linda. Estaba comentando cuando se te cayó la plataforma con Ida. Qué chévere que podemos, que tú como resumiste esos 3 capítulos así en diapositivas, así nos quedó tan claro y en el mapa. Tengo que repetirlo porque la primera parte cuando las flechas moradas y después las verdes, muy interesante eso, está muy interesante, muy, para que nos quede bien claro entonces cómo fue la cautividad de cada uno. Sabemos que hubo una gran diferencia en más de 100 años, cuando se fueron uno y después los otros, que estarían pensando, primero se fueron de Babilonia, ¿no? Los de Babilonia, o sea, de Judá. Correcto. No, primero se fueron los de Asiria. Ah, ok, primero. Entonces imagínate qué estarían pensando entonces los de Judá. ¿Qué estarían pensando ellos? Entonces, ellos ya se estarían Ellos creyendo pensaban los que a ellos no reyes de les la iba a tierra. tocar. No. O sea, que eran los reyes de la tierra, que Diosito los tenía apartaditos a ellos. Sí, porque este Jeremías les decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ahí viene Nabucodonosor, porque en ese entonces Nabucodonosor reinaba en Babilonia. En Babilonia. Y arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y ellos carcajeándose, burlándose. No sabes todo lo que le hicieron al pobre de Jeremías, o a lo mejor sí lo sabes. Sí, pobrecito. Hasta en una cárcel ahí en medio de todo el pueblo. En una jaula, sí. En una jaula de palo. Ay, pobrecito, sí. Burlándose y cómo también se burlaban del profeta Oseas cuando él les decía, pero están mal y no están obedeciendo a Dios y están siendo adúlteros. Y ellos, ya, Oseas, quítate de esto. Ajá, ¿y cómo podía la gente creer en él cuando él había cometido, supuestamente, pues, meterse con una prostituta? Esa sí no la entendí. Le preguntaban y él decía, Dios me lo mandó, es una orden de Dios. Ajá, entonces él con su propio ejemplo decía, a ustedes les está pasando lo mismo. Entonces, bien. Sí, es que es toda una, ¿cómo se dice? Alegoría. Alegoría, sí. O como un paralelo. Sí. También se podría decir un paralelo a mí.
Ujú. Sí. Sí, ok, interesante. La otra cosa que me pareció muy curiosa, o bueno, bien, de verdad que los pensamientos de Dios son, después de que este hombre acá, rey, te mandó a fuego a su propio hijo, Ujú. Dios lo defiende de esas dos naciones ardientes allá arriba, de que no le iban a pasar nada. Tizones, dice que son tizones, Ah, sí. tizones que dice, No te me preocupes, causó, esos tizones no te van a hacer nada. Sí. imagínate. Ujú. Bueno, qué increíble que de verdad, habiendo cometido esa barbaridad, Dios aún lo protege, pero es que acá hizo algo bueno alguna vez. Acaz no está considerado con malo, 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 maluco. Ok. Maluco. Como todos, pues, que hemos cometido pecados Ujú. Sí, y pero que lanza la primera piedra. algunos reyes están considerados como más o menos buenos, siguieron la mayor parte de las cosas, pero lo de los altares fue lo que les hizo mucho daño, que no los pudieron quitar. Mm, O sea, altares altos en las montañitas. ya. Almita, Mande. mm, estamos grabando. ¿Va a cortar la grabación o...? Ah, Uy, ay, qué pena. Yo, pues fíjate que no me di cuenta, yo juraba que lo había le voy a grabado. poner la pausa, sí. Le voy a poner la pausa.